Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Aquí estamos en el Museo de la Inmigración, Hotel de los Inmigrantes, para conversar hoy con Marcelo Scaglione, que es el representante argentino ante la OCDE. Marcelo, ¿cómo va? Hola, buenos días a todos. La OCDE, ¿qué es y por qué la Argentina debería estar ahí? Bueno, la OCDE es un organismo internacional que se creó en 1961 con el objetivo de ser la segunda etapa del Plan Marshall, que como bien recordarás fue el plan que se puso en marcha para refundar los países europeos luego de la Segunda Guerra. Se inicia en 1961 con 20 países y luego de casi 6 décadas de trabajo, hoy la OCDE es el foro internacional más importante de buenas prácticas internacionales para las políticas públicas. Es una suerte de normas ISO de las políticas públicas, cuenta con 300 comités y grupos de trabajo ordenados en 20 directorios, donde los países miembros establecen las mejores prácticas para las políticas públicas en un marco de cooperación y de diálogo, y luego se obligan a poner esas políticas públicas, esa calidad para las políticas públicas en sus países respectivos. Y hoy, con 37 países, la OCDE los 37 países de la OCDE originan el 75% de la inversión directa extranjera y el 60% del comercio global. Hay como una suerte de armonización de políticas y una definición de calidad de esas políticas, y después un compromiso de aplicarlas. Exactamente. El trabajo, el núcleo duro se da en los 300 comités y grupos de trabajo, donde cada país envía a sus mejores expertos. Esos comités se encargan de evaluar a los países miembros para saber cómo están en su línea de base respecto de las mejores prácticas, y ese trabajo de mejoramiento continuo que hacen los países miembros también tienen que hacerlo aquellos países que deseen ingresar a la organización. Y para entrar ya en un poco el juego del abogado del diablo, ¿eso no es ceder soberanía? Bueno, en realidad la globalización implica cesiones de soberanía en forma coordinada, porque tenemos que tener en cuenta que se va avanzando de la noción de los estados realizando cooperación bilateral al multilateralismo. El año que viene se cumplen 100 años de la creación del multilateralismo, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Sociedad de las Naciones, y el multilateralismo implica cooperar en el seno de un espacio más amplio, y esa cooperación exige cesión de soberanía, pero con el objetivo de conseguir algo más importante, en algunos casos la paz, en algunos casos el desarrollo comercial, el desarrollo económico, con lo cual no únicamente en el seno de la OCDE, sino en todo el concepto de multilateralismo hay una cesión de soberanía, pero para lograr un objetivo superior que se aplica luego a todos aquellos que han cedido esa parte de la soberanía. En las conversaciones que hay, que son frecuentes y un poco el nombre OCDE, OCDE o como se lo pronuncie, aparece una expresión en la Argentina que es: nos conviene porque vamos a importar institucionalidad. ¿Eso qué significa? Bueno, en realidad me gusta ser muy preciso con los términos, porque los argentinos tenemos esa costumbre de simplificar muchísimas las cosas. Hay algunos que dicen, bueno, pero todo esto que nos viene impuesto desde los organismos internacionales o de la OCDE, en realidad no es una cuestión de imposición. La OCDE es el conjunto de los países más desarrollados del mundo, como decía antes, originan el 75% de la inversión directa extranjera, el 60% del comercio global, y eso crea valor, crea empleo, tira para arriba la inversión social en los países miembros. Y para eso se construyeron las buenas prácticas, justamente para que haya un proceso de mejoramiento continuo. Pero no hay una imposición. Es decir, cada país, eso sí, en forma soberana, elige si quiere ser Venezuela o quiere ser Canadá, o quiere ser Australia o Estados Unidos. Pero es una decisión propia de decir, mi modelo es seguir siendo subdesarrollado, que muchos países lo tienen, o queremos tender hacia el desarrollo. Pero es una decisión soberana, no hay una imposición, nadie nos impone ser miembros de la OCDE. Queremos ser miembros de la OCDE no para formar parte de un club de países, sino justamente para aprender de aquellos países que tuvieron que refundarse, en muchos casos luego de guerras que dejaron el país diezmado,
muchas veces se critica a la OCDE diciendo se creó a los países ricos. Cuando se creó la OCDE eran todos pobres, porque habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual quiero ser preciso con el término, porque se trata de un proceso de mejoramiento continuo, de transformaciones económicas, sociales y sobre todo institucionales, pero que forman parte de la decisión del país, no es impuesto desde afuera. Pero digo, esta idea de traer institucionalidad en el sentido de reglas más parecidas a las del mundo, incluso probadas en otros lugares, ¿hay algo de eso? Sí, se trata de eso. Se trata justamente, OCDE significa Cooperación para el Desarrollo Económico. Los 37 países más desarrollados del mundo cooperan entre sí justamente para lograr que el desarrollo económico sea, en primer lugar, inclusivo y luego que sea sostenido y sostenible en el tiempo. El caso de los países como Australia, que en los últimos 30 años tiene un crecimiento a un 4 o 5% anual en forma consecutiva, que genera valor y que se distribuye a la población al mismo tiempo. ¿Hay alguna investigación o hay antecedentes que indiquen que el hecho de ingresar a la OCDE en el mediano y largo plazo se traduce en un crecimiento X de la economía o en algún desarrollo en particular del país? Sí, tenemos hechos de la realidad. Como te decía antes, la OCDE se crea como segunda etapa de refundación de Europa en el marco del Plan Marshall impulsado por los Estados Unidos. Esos países habían sido devastados completamente por la Segunda Guerra y había que reconstruirlos. Hay veces que algunos me dicen, bueno, Marcelo, todo esto que contás es muy lindo, pero en ese momento estaba el financiamiento americano que permitió el desarrollo del Plan Marshall. A lo cual respondo, sí, es verdad, pero tenemos un caso con el cual nos sentimos bastante identificados, que es el caso de Corea del Sur. Corea del Sur hace 40 años era una economía completamente subdesarrollada, un país que había salido de una guerra civil que lo dejó partido en dos, dictadura militar, economía planificada, indicadores sociales en educación, en salud, en ambiente muy bajos. Y hace 30 años, con el impulso de Japón, que había sido hasta ese momento el único país asiático miembro de la OCDE, Corea decide comenzar el proceso de acceso a la OCDE. Y comenzó con transformaciones económicas, sociales, institucionales, y hace exactamente 23 años Corea del Sur es miembro de la OCDE y Corea del Sur pasó del subdesarrollo a convertirse en la 12ª economía desarrollada del mundo. Hoy Corea también es el 6º exportador mundial, tiene un PBI muy diversificado y concentrado en actividades de mucho valor agregado, volcadas hacia la exportación. Como decía antes, es el 6º exportador en el mundo, pero eso a nivel económico. A nivel social, Corea del Sur hoy está entre el 10% de los países más avanzados en calidad educativa, es uno de los países más innovadores del mundo, junto con Israel están realmente en el top 10 a nivel mundial de innovación, de ciencia, tecnología. A nivel de salud tienen una expectativa de vida que es incluso superior a los países de la OCDE. Y en tercer lugar, y sin ánimo de hacer ningún tipo de paralelismo con la situación de Argentina, recordarás que hace algunos meses Corea del Sur destituyó a su presidenta por hechos de corrupción y la presidenta hoy está en prisión, no porque sea la presidenta, sino porque ante un hecho de corrupción en Corea del Sur se lo pena, y esa pena de prisión es para el presidente de la República, para un empresario, para un simple ciudadano. Y eso Corea lo logró en 30 años, es decir, está demostrado que la OCDE es una herramienta de transformación, pero que necesita, en primer lugar, de establecer un plan para ir hacia ese objetivo, necesita de un liderazgo y también necesita del trabajo de todos los actores políticos, sociales, económicos para ir hacia ese objetivo. ¿Qué países latinoamericanos han hecho este camino? El primero fue México, inició el camino en 1994, Chile se convirtió en país OCDE hace 8 años, en el 2010, y hace muy poquitas semanas tenemos a Colombia, que es el tercer país que se convirtió en el país número 37. Costa Rica está en proceso de acceso, todavía le queda entre un año y medio para terminar de pasar todas las revisiones, y la candidatura de Argentina junto con la candidatura de Perú y de Brasil
permiten que en un horizonte de mediano plazo, estamos hablando de 12, 15 años, América Latina se convierta en la segunda región OCDE del mundo. Hoy, de los 37 países de la OCDE, 26 son europeos, pero tenemos la posibilidad que en los próximos 15 años América Latina se convierta en la segunda región OCDE del mundo, con el desarrollo económico, social e institucional que implica tener estas mejores prácticas en el conjunto de países del continente. Hay quienes entienden la realidad de manera bastante simple y por lo tanto se pierde un poco la complejidad, pero que en algunos, digamos, en algunos términos plantean que la OCDE es una cuestión de derecha, y se enfrenta, digamos, una mirada más social de las políticas públicas y demás. ¿Esto es así? Esto no es así porque en los países de la OCDE tenés países que están gobernados por coaliciones de centro-derecha, de centro-izquierda. Me preguntabas recién por América Latina. América Latina, el caso de Chile. Chile fue Michelle Bachelet la que comenzó el proceso de acceso a la OCDE y lo terminó Sebastián Piñera en su primer mandato. Con lo cual, como te decía antes, los procesos de acceso a la OCDE son procesos largos. Nos cuesta mucho a los argentinos entender estos procesos largos porque el caso de Chile tardó 6 años, el caso de Colombia tardó 8 años y medio, porque es un proceso parecido a entrar en una gran universidad extranjera. Uno tiene que aplicar, tiene que conseguir el apoyo de todos los países miembros para recibir la invitación, y una vez que recibe la invitación a iniciar el proceso tiene que pasar una serie de exámenes para graduarse. Y son procesos que exceden los mandatos presidenciales, y en todos los casos se ha dado que para que el proceso sea exitoso se tiene que convertir en una política de Estado. Entonces, la OCDE no es ni de derecha ni de izquierda, es una herramienta que, como te decía, permite el desarrollo económico, social y sobre todo institucional en una mirada de mediano y largo plazo, y eso no es propiedad de un partido o una coalición política. Después de la pausa, Marcelo, quiero que me cuentes si estamos haciendo los deberes para cumplir ese objetivo, pero eso va a ser tras este corte. Seguimos en TMT Conversaciones, charlando hoy con Marcelo Scaglione, que es el representante argentino ante la OCDE. Marcelo, ¿está haciendo la Argentina los deberes para ser aceptada en la OCDE? Sí, estamos trabajando con muchísimo esfuerzo en varios planos. Cuando en el año 2016 presentamos la candidatura para el acceso de Argentina a la OCDE estaba cerrada. La OCDE es un organismo internacional que no está abierto, que no recibe abiertamente a los países que quieren integrarlo. Hay que golpear la puerta. Hay que golpear la puerta y la tienen que abrir la puerta. Como te decía al principio, cuando se creó en 1961 tenía 20 países, y cuando presentamos la candidatura en junio del 2016 tenía 35, es decir que en casi 6 décadas había ingresado únicamente 15 países en 4 procesos de acceso. Entonces, lo primero que hicimos fue presentar la candidatura, pero al mismo tiempo, dado que muchos de los países miembros eran muy escépticos acerca de la posibilidad que hubiera un nuevo proceso de acceso, y estoy hablando de países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, lo que hicimos fue establecer un plan de acción, donde en función de los 23 comités donde tenemos que ser evaluados, en 23 políticas públicas distintas que tocan temas económicos, sociales, de educación, salud, ambiente, ciencia, tecnología, innovación, y temas institucionales, calidad de la justicia, relación entre la nación y las provincias, relación entre los poderes. Lo que hicimos fue dividir esos 23 pilares en 16 grandes ejes, y establecimos 60 compromisos y le dijimos a los países de la OCDE, abran o no la OCDE, vamos a cumplir estos 60 compromisos en un lapso de 18 meses. Y no solamente se lo dijimos, sino que le pedimos al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que fuera al plenario de países miembros de la OCDE, donde únicamente intervienen los países miembros, y tomar ese compromiso y lo dijera públicamente hacia los países miembros. Y lo hizo, y en el lapso de 18 meses comenzamos a ejecutar ese plan de acción.
trabajando el compromiso sobre todo en los comités. Como te decía al comienzo, el comité es donde se hace el núcleo duro del trabajo de acceso, porque el comité es el que establece las mejores prácticas a través del diálogo y la cooperación de los países miembros, evalúan los países sobre cómo están en relación a esas mejores prácticas, proponen las transformaciones y un camino para alcanzar esas mejores prácticas, y entonces en el marco de ese plan de acción pusimos el énfasis en el trabajo en los comités. Argentina comenzó su relación con la OCDE en el año 1982 y de esos 23 comités, Argentina integraba únicamente 8. Nos había llevado 21 años ingresar en 8 comités, porque ingresar en cada comité es como ingresar en la OCDE, pero más chiquito. Claro. Y dentro del marco del plan de acción pusimos, entre los 60 objetivos, pusimos ingresar en los 15 comités que nos faltaban en un lapso de 18 meses. Te imaginarás el nivel de esfuerzo que hubo que realizar. En este plan de acción están trabajando todos los ministerios nacionales, 20 organismos descentralizados, trabajando muy fuertemente con el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como los senadores, oficialismo y oposición. Estamos trabajando con la justicia, estamos trabajando con las empresas, los sindicatos, el sector académico, las cámaras de industria y comercio binacionales y sobre todo con cada uno de los 37 países miembros de la OCDE. Y esto nos permitió, en un lapso de 24 meses, 2 años, en primer lugar, convencer a los países que era importante que la OCDE se abriera a un nuevo proceso de acceso, que la candidatura argentina fuera aceptada, y pasamos también en un lapso de 2 años a tener 6 apoyos de los 35 para ingresar, a convertirnos en el único país de los países candidatos a tener el apoyo unánime de los países miembros para iniciar el proceso de acceso. O sea que la Argentina está apurada, pero hay otra gente que también está apurada por ahí para que Argentina ingrese. En realidad no diría que la palabra es apurado, porque cada transformación exige sus tiempos. Digamos deseosos. Estamos en un paso firme, pero nos estamos precipitando, porque es importante que cada una de las transformaciones que estamos realizando, tanto a nivel económico como a nivel social y sobre todo institucional, se dé en el marco del diálogo, con mucho trabajo del Congreso, porque como bien sabés, tenemos minoría en ambas cámaras, y nuestro mayor desafío es que este proyecto, que comenzó como una política de gobierno, el acceso a la OCDE es uno de los objetivos prioritarios del gobierno del presidente Macri, se convierta en una política de Estado, porque es necesario que este proceso continúe para cuando nosotros no estemos en el gobierno. Y en esto déjame que sea optimista, porque en la última reunión ministerial de la OCDE, que fue en junio de este año, hace muy poquitas semanas, a la delegación del Poder Ejecutivo nos acompañó una delegación del Poder Legislativo, estaba Mario Negri, presidente del bloque de diputados de Cambiemos, estaba Pablo Cosiner, presidente del bloque del Partido Justicialista Federal, estaba Graciela Camaño, presidenta del bloque del Frente Renovador. Tuvimos una reunión muy productiva con el secretario general, casi 1 hora y media entre todos, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Mario habló muy bien como miembro del oficialismo sobre el por qué estamos avanzando en este proceso de acceso, pero lo interesante fue la manifestación que hicieron tanto Pablo Cosiner como Graciela Camaño, porque ellos explicaron que forman parte de partidos de la oposición, que tienen expectativas de ser gobierno en Argentina, pero que para ellos también el acceso a la OCDE es un proceso importante. Y si tomás en cuenta que Cambiemos más el Partido Justicialista Federal más el Frente Renovador representan 2/3 de la Cámara de Diputados y una relación más o menos parecida en el Senado, es un muy buen mensaje que estamos dando, no solamente en forma externa, sino sobre todo internamente, porque demuestra que los argentinos podemos ponernos de acuerdo en objetivos y metas de mediano y largo plazo cuando se trata de trabajar sobre el desarrollo económico, social e institucional sostenido y sostenible del país. El ingreso a la OCDE se traduce, como bien explicabas al principio, luego en normativa, en legislación y demás. En materia de conectividad o de desarrollo digital o de economía digital, ¿qué implicaría para la Argentina ese ingreso? Bueno, como te comenté antes, tenemos que pasar una revisión en 23 comités.
Uno de ellos es el Comité de Gobernanza Pública, que tiene las cuestiones justamente de gobierno abierto y gobierno digital. Como te comentaba antes, el núcleo duro del acceso se da en el marco de los comités y en el marco del Comité de Gobernanza Pública hoy tenemos dos revisiones que estamos realizando, una sobre gobierno abierto, otra sobre gobierno digital, que son lideradas por los equipos de Andrés Ibarra, el nuevo vicejefe de gabinete, y en el plano operacional por Rudy Borman, que es el subsecretario encargado de estas cuestiones en el Ministerio de Modernización. Y te puedo decir que tanto en las cuestiones que tienen que ver con el gobierno abierto, la política de datos abiertos, y sobre todo el trabajo que está haciendo a nivel de gobierno digital, ahora integrando en una mesa no solamente al gobierno, sino al conjunto de actores. Argentina está bastante avanzada en relación a otros temas donde nuestra línea de base es muy baja, como puede ser temas educativos o de medio ambiente. Y conversando con Rudy hace muy poquitas semanas, tomamos la decisión que no solamente vamos a avanzar en aquellos temas que tienen que ver con la tecnología aplicada al gobierno, en lo que son las buenas prácticas actuales, sino que tenemos que ponernos en la línea de largada en temas que van a ser los que van a representar la quinta revolución industrial, como es el caso de la inteligencia artificial, el caso de blockchain o el caso de la automatización de procesos, porque eso va a provocar una transformación profunda en los empleos del futuro. De hecho, durante esta semana en la OCDE se está desarrollando la primera conferencia de la OCDE sobre blockchain y estamos ya trabajando junto a Andrés, junto a Rudy, con los equipos del Ministerio de Hacienda, en colocarnos en los starting blocks de estas cuestiones que van a marcar una disrupción muy importante, justamente para aprovechar esa disrupción y pegar el salto que hemos perdido en otras carreras que han quedado en el pasado. Vinculado a esto está la cuestión de la conectividad y con la conectividad las leyes que regulan las telecomunicaciones, el proceso de convergencia, donde la palabra OCDE empieza a ser referencia tanto en la documentación que presenta el Poder Ejecutivo como en los reclamos de las empresas que piden tal o cual regulación. En ese sentido, ¿qué impacto tendría? Bueno, está en el Congreso, como bien decís, una ley que comienza a mejorar la regulación en las telecomunicaciones. Quiero ser también muy preciso respecto de los tiempos y vuelvo un poco a la cuestión en Argentina, que se mira únicamente la coyuntura de muy corto plazo y que en muy poquito tiempo queremos pasar de 0 a 100 km por hora como si tuviéramos una Ferrari, claro, y no tenemos una Ferrari. No por nada nuestro país, y estos son datos objetivos, es el país que tiene mayor consumo de ansiolíticos en el mundo y la mayor cantidad de psiquiatras y psicólogos por kilómetro cuadrado. Tenemos una mirada muy hacia el corto plazo. En el ámbito de la política regulatoria estamos trabajando con la OCDE. Vamos a lanzar en las próximas semanas una revisión de la política regulatoria de telecomunicaciones de la Argentina. Estamos trabajando con los equipos del ENACOM y con los equipos de la Secretaría de Modernización, porque es un tema importante, es un tema que a México le llevó muchísimo tiempo pasar de una situación muy parecida a la que tiene Argentina a una situación donde se abrió el mercado y se establecieron buenas prácticas para el conjunto de los actores, pero eso no lo hizo de un día para el otro. Entonces, la discusión y la conversación que tenemos con todos los actores, y estoy hablando de las empresas, les explicamos que este proceso tenemos bien en claro el norte, tenemos las experiencias de países latinoamericanos que han pasado por este proceso, pero también fuimos muy claros que esto no puede pasar de una situación actual a una situación óptima en muy poquitos meses. Entonces, estamos tratando de construir a través del diálogo, a través del trabajo en el Congreso y también con las empresas, esa hoja de ruta en el tiempo para poder pasar de una situación que no es óptima a una situación que sea la que la OCDE establece en sus mejores prácticas en temas de telecomunicaciones. Con la oposición, con las empresas, con otros ámbitos, ¿qué pasa con la percepción social de este tipo de cuestiones que a veces quedan como muy alejadas, ¿no? Un organismo internacional que sí tiene todas estas cuestiones. ¿Qué están haciendo para que llegue
lo más que se pueda a permear a nivel del ciudadano el tema OCDE. Bueno, esto es importante porque a veces se puede pensar que la OCDE es algo muy lejano, es algo muy macro y que no llega al día a día. Como te comentaba al principio, los 37 países de la OCDE originan el 75% de la inversión directa extranjera. Y cuando uno convence a los países de invertir en el país, esa inversión llega a los territorios, no llega a nuestro Ministerio de Hacienda. Entonces, estamos llevando justamente el proceso de acceso a los territorios. En las últimas semanas hemos estado en Almirante Brown, hemos estado en Lomas de Zamora, la semana pasada hemos estado en Chubut, próximamente vamos a estar en San Juan, vamos a estar en La Rioja, en Santa Fe, en el norte, en el noroeste, porque Argentina es un país federal y en el marco del acceso a la OCDE también evalúa el nivel de desarrollo de las regiones y de las provincias. Entonces, el trabajo de esfuerzo y mejoramiento que hacemos a nivel nacional también lo tienen que realizar las provincias. Pero como las provincias son preexistentes a la nación, dado nuestro sistema histórico y nuestro sistema federal, estamos en conversaciones con las provincias a través de distintos ámbitos. Los distintos ministerios también tienen mecanismos de diálogo y de coordinación, como son los consejos federales. Tenemos un Consejo Federal de Salud, otro de Educación, otro de Modernización. Entonces, en el marco de esos consejos federales estamos tratando que el tema OCDE sea conocido por las provincias. Estamos también desde el Ministerio de Hacienda llevando a la sociedad, contactándonos justamente con los territorios para que entiendan que este proceso de mejoramiento va a llevar esa inversión, ese comercio, esa creación de riqueza a los territorios también. Marcelo, muchas gracias. A ustedes por la invitación. Estuvimos con Marcelo Scaglione, representante argentino ante la OCDE.